Hay un hombre en la Biblia que un día simplemente desapareció. No murió en batalla. No enfermó. No envejeció rodeado de su familia. La Escritura dice algo tan misterioso que durante siglos ha dejado preguntas sin respuesta. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sí, Dios se lo llevó. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué Enoc? ¿Por qué él no experimentó la muerte cuando todos los demás sí? Y lo más impactante, ¿qué tenía Enoc que el resto del mundo había perdido? Porque la historia de Enoc no es solo una curiosidad bíblica. Es una advertencia, un misterio y quizá una profecía. Imagínate vivir en uno de los tiempos más oscuros de la humanidad. Violencia, corrupción, maldad creciendo por toda la tierra. La generación de Enoc vivía justo antes del diluvio. Antes de Noé. Antes de que Dios destruyera la tierra con agua. Era una humanidad alejándose cada vez más de Dios. Y en medio de ese caos, aparece un hombre diferente. Un hombre que no destacó por conquistar naciones. No levantó un ejército. No fue rey. Pero hizo algo mucho más raro. Caminó con Dios. La primera vez que escuchamos de él está en Génesis capítulo 5. Y algo llama inmediatamente la atención. Porque Génesis 5 es prácticamente una lista de muertes. Y murió. Y murió. Y murió. Una y otra vez. Es como un eco constante recordando la consecuencia del pecado de Adán. Pero cuando la genealogía llega a Enoc, el patrón se rompe. Génesis 5, 21-24 dice: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Notas lo extraño? No dice: y murió. Dice: desapareció. Porque Dios lo tomó. Ahora piensa en esto. Miles de personas vivían en aquella época. Pero solo de uno se dice que caminó con Dios de esa manera. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? No significa simplemente creer que Dios existe. Muchos creen en Dios. Caminar con Dios significa vivir en comunión constante con Él. Hablar con Él. Obedecerlo. Conocer su corazón. Es una relación diaria. Enoc no solo sabía acerca de Dios. Enoc vivía con Dios. Y aquí hay un detalle que casi nadie menciona. La Biblia dice que Enoc comenzó a caminar con Dios después del nacimiento de Matusalén. Algo ocurrió en su vida. Algo cambió. Quizá entendió la fragilidad del ser humano. Quizá recibió una revelación divina. Pero desde ese momento, todo cambió. 300 años caminando con Dios. No 3 días. No una semana de emoción espiritual. 300 años. Imagínate eso. Mientras el mundo se corrompía, Enoc permanecía fiel. Pero la historia se vuelve todavía más impresionante. Porque el Nuevo Testamento revela el motivo por el cual Enoc fue llevado al cielo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí está la clave. Enoc agradó a Dios. No por perfección humana. No porque jamás cometiera errores. Sino por su fe. Por su relación con Dios. Por caminar con Él cuando nadie más quería hacerlo. Y atención a esto. La Biblia dice que Enoc no vio muerte. Eso significa que nunca experimentó lo que todo ser humano teme. La muerte física. Dios literalmente lo trasladó. Lo llevó consigo. Y esto convierte a Enoc en una de las figuras más misteriosas de toda la Biblia. Porque solo 2 personas en las Escrituras fueron llevadas al cielo sin morir. Enoc, y después Elías. Elías. Segundo de Reyes 2:11 dice sobre Elías: Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 hombres. 2 traslados sobrenaturales. 2 vidas que tenían algo en común. Una intimidad profunda con Dios. Pero aquí viene algo todavía más impactante.
Enoc no solo caminaba con Dios, también profetizaba. Muchos no saben esto. Pero el libro de Judas en el Nuevo Testamento cita una profecía de Enoc. Judas 1, 14-15 dice: De estos también profetizó Enoc, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. ¿Te das cuenta? Enoc habló acerca del juicio de Dios muchísimo antes del diluvio. Mientras todos vivían ignorando a Dios, Enoc estaba advirtiendo. Pero nadie escuchó. Y aquí la historia se vuelve inquietantemente relevante para hoy. Porque Jesús dijo algo impresionante en Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días antes del diluvio se parecerían a los últimos tiempos. Violencia, maldad, indiferencia espiritual. Y justo antes del juicio del diluvio, aparece Enoc. Un hombre separado para Dios. Un hombre llevado antes del juicio. Muchos creen que Enoc es una imagen profética de lo que Dios hará con su pueblo antes del juicio final. Y aunque existen diferentes interpretaciones, la conexión es imposible de ignorar. Pero hay algo profundamente personal en esta historia. Porque Enoc demuestra que sí es posible vivir cerca de Dios, incluso en un mundo corrupto. Piensa en eso. Enoc no vivió en un ambiente santo. Vivió rodeado de pecado. Y aún así caminó con Dios. Eso significa que tú también puedes hacerlo. No importa cuán oscuro esté el mundo. No importa cuánto pecado haya alrededor. Todavía es posible agradar a Dios. Ahora escucha esto con atención. La Biblia jamás registra una sola palabra hablada por Enoc directamente. No vemos grandes discursos. No vemos milagros espectaculares. Y aún así, Dios se agradó tanto de él, que se lo llevó. Porque lo que más impresiona a Dios no siempre es lo visible. Es la fidelidad. Es caminar con él cuando nadie está mirando. Y aquí hay otro detalle fascinante. Enoc fue el padre de Matusalén. ¿Y sabes quién fue Matusalén? El hombre más longevo de toda la Biblia. Vivió 969 años. Matusalén. Pero muchos estudiosos creen que su nombre tenía un significado profético. Algunos interpretan que el nombre Matusalén significa algo parecido a: cuando él muera, vendrá. ¿Y qué ocurrió el año que murió Matusalén? El diluvio comenzó. Como si Dios hubiese esperado pacientemente. Hasta el último momento. Porque incluso en el juicio, Dios muestra misericordia. Ahora imagina la escena final de Enoc. Un día normal. Tal vez caminando. Tal vez orando. Tal vez hablando con Dios como siempre. Y de repente, ya no está. Sin funeral. Sin tumba. Sin despedida. Solo ausencia. Porque Dios lo llevó consigo. Y esto nos deja una pregunta poderosa. Si hoy Dios examinara nuestra vida, ¿diría también que caminamos con Él? Porque la verdadera grandeza espiritual no está en aparentar santidad. Está en la comunión diaria con Dios. Enoc entendió algo que muchos todavía no entienden. La meta no es solamente llegar al cielo. La meta es caminar con Dios desde ahora. Y quizá por eso la historia de Enoc es tan corta. Porque Dios no necesitó escribir mucho. La vida de Enoc puede resumirse en una sola frase. Caminó con Dios. Y honestamente, ¿qué descripción podría ser más grande que esa? Ahora quiero preguntarte algo. Si tu vida terminara hoy, ¿cómo sería recordada? ¿Qué diría Dios de ti? Porque llegará el día donde el dinero no importará. La fama no importará. Las apariencias no importarán. Solo una cosa permanecerá. Tu relación con Dios. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: quiero caminar con Dios. Y comparte este vídeo con alguien que necesita acercarse nuevamente a Dios. Porque tal vez, la historia de Enoc no fue escrita solo para hablar del pasado. Tal vez fue escrita para despertar a esta generación. Y recuerda esto. El mundo de Enoc estaba lleno de oscuridad. Pero un solo hombre que caminaba con Dios fue suficiente para marcar la diferencia.